El problema con los ataques de pánico no son solamente los síntomas o sensaciones físicas desagradables. El problema con los ataques de pánico no es solamente la ansiedad. Entre los ataques de pánico y yo hay un espacio, y ese espacio se llama pensamientos, interpretaciones. Y esas interpretaciones son las que van a generar o sostener el cuadro de ansiedad, el ataque de pánico o no. Los ataques de pánico son ataques de miedo. Si yo no tengo miedo, entonces no tengo ataques de pánico. Si yo no tengo miedos, voy a tener sensaciones físicas, pero no voy a tener crisis de ansiedad. Eso no va a limitar mi vida. Por eso es tan importante que empecemos a pensar en los ataques de pánico, no como una forma de evadirme de los síntomas y no echándole la culpa a las sensaciones físicas, sino tratando de darnos cuenta que nuestra forma de pensar impacta en toda esta círculo vicioso en el que nos vamos metiendo día a día. Tengo un síntoma, tengo un pensamiento catastrófico, ese pensamiento catastrófico activa hormonas como la adrenalina y la noradrenalina y eso hace que mi cuerpo empiece a activarse y cada vez que yo vivencio o siento que estoy en peligro, empiezo a activar todas estas sustancias que obviamente hacen que me prepare para el peligro, para luchar y para escapar. Pero como no tengo con qué luchar o con qué escapar, entonces esa adrenalina se queda en mi cuerpo y sale en forma de sensaciones físicas. Y cada vez que tengo miedo, cuanto más miedo tenga, más síntomas tengo, y más síntomas tengo, más miedo tengo, y se va generando un círculo vicioso. Entonces, lo primero que tenemos que entender es que nuestros pensamientos juegan un rol muy importante en el mantenimiento de los ataques de pánico, y que sin miedo no existen ataques de pánico. Mi relación con los síntomas es lo que tengo que cambiar. Por otro lado, muchas veces aplicamos evitaciones. Cuando uno tiene miedo, cuando uno tiene un ataque de pánico, empieza a tener la necesidad de evitar las sensaciones físicas, evitar los síntomas a toda costa. Entonces ya me imagino que voy a tener un síntoma y empiezo a evitarlo, y empiezo a no querer sentirlo, y empiezo a estar atento a esas sensaciones físicas que me van a venir. Y si bien a corto plazo la evitación me ayuda, si bien a corto plazo la distracción me sirve, por otro lado queda una creencia dando vuelta de que lo mejor que puedo hacer es evitar y que si no hubiese evitado hubiese sucedido algo terrible. O me hubiese muerto, o hubiese tenido un problema cardíaco, o me hubiese desmayado, o me hubiese caído, o me hubiese vuelto loca, o hubiese perdido el control. Todas esas creencias que en algún punto están ahí acumuladas. ¿Por qué? Porque evito y me siento mejor, pero sigo estimulando esas creencias nocivas que hacen que cada vez le tenga más miedo. Por eso afrontarlo es la herramienta más importante para superar las crisis de ansiedad. No siempre se puede hacer de golpe, no siempre podemos hacerlo de una, a veces tenemos que ir haciéndolo progresivo, pero es la mejor estrategia porque si yo puedo afrontar los ataques de pánico y darme cuenta que no pasa nada, mis creencias empiezan a cambiar. Ahora, si yo no puedo comprobar que no pasa nada, ¿cómo entonces voy a poder cambiar esas creencias de base? Así que es muy importante que tengas en cuenta cómo tus pensamientos sostienen el cuadro de pánico y cómo a partir de la evitación también nuestros comportamientos hacen que las crisis de ansiedad comiencen a repetirse. Y que nuestros pensamientos tienen una importancia fundamental y que son nuestros pensamientos los que tenemos que trabajar. Si tengo miedo de desmayarme, poder pensar ¿y qué pasa si me desmayo? ¿Cuál sería el problema? ¿Qué es lo tan terrible? ¿Qué es lo tan catastrófico? Muchas veces aparece el miedo a la muerte. Tengo que entonces afrontar el miedo a la muerte. ¿Qué pasa si me muero? ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué es lo que va a suceder? ¿A qué le tengo tanto miedo? Y así ir discutiendo cada una de esas creencias. Pero entender que cuando uno afronta esos miedos de base es cuando uno puede liberarse también de los ataques de pánico. Como van viendo, es un trabajo progresivo, con pensamientos, con comportamientos y con creencias más profundas y temores más de base, que son las que hay que ir trabajando. Espero que este video te haya ayudado, que puedas aplicar algunas de estas estrategias y si querés que tengamos una sesión por videollamada online, acá abajo te dejo mi web y podés directamente agendar un turno ahí y si sabés de alguien que pueda servirle este consejo, transmitíselo y por favor también escribime todos tus comentarios, cómo te sentiste con este video, si te sentiste identificada o identificado y qué vas a hacer a partir de ahora. Espero que te haya servido, te mando un saludo y nos vemos la próxima.